Bienvenidas y bienvenidos a este programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, comentamos, discutimos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar un tema novedoso, un tema que requiere sin duda de una explicación muy detenida en torno a las omisiones, la vertiente del control de constitucionalidad que se enfoca no tanto a lo que las autoridades hacen, sino a aquello que no hacen. Vamos a analizar el amparo en revisión 1359-2015 y para ello nos acompañan dos jóvenes y brillantes juristas que son José Ignacio Morales, bienvenido, y Carlos Ponce. Carlos, bienvenido. Gracias, Miguel. Bueno, pues ¿por qué no nos cuentas, José Ignacio, cómo llega el caso a la Corte? ¿De qué tipo de caso estamos hablando, por favor? Sí, bueno, esto empieza con una reforma constitucional que se publica y las fechas son importantes, por eso las voy a decir, el 10 de febrero de 2014. Es una reforma amplia en materia política y, entre otras cosas, se publica un transitorio, esto es como un artículo que acompaña a la reforma, en la que se dice que el Congreso debe de expedir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2014. Perdón, sobre una base constitucional, ¿cierto? Exacto. ¿Cuál es esa base? Porque la reforma incorpora alguna modificación. Sí, se reforma, el artículo 134 constitucional, en el que se regula el tema de la publicidad oficial, se incorporan principios a la publicidad oficial. Y ya con eso está vinculado el transitorio. Con eso está vinculado el transitorio, exactamente. Y entonces, el problema es que el Congreso, aunque tenía este deber claro y expreso en la Constitución de emitir la ley, no lo hace. Entonces, este artículo 19, que es una organización no gubernamental internacional, la sede de hecho está en Londres, pero tiene presencia en todos los continentes y en muchos países, y en México en concreto ha hecho una labor muy importante en defensa de los periodistas y demás, promueve un amparo contra la omisión del Congreso de no expedir la ley. Porque el Congreso no cumple con ese transitorio que mencionaste. Exactamente, porque no lo había hecho, entonces viene la ONG y dice, tienen que cumplir con ese deber constitucional. Como es amparo indirecto, es de dos instancias. Entonces, en la primera amparo indirecto, ¿quiere decir que se promueve ante qué autoridad? Ante un juez de distrito en lugar de un colegiado. Muy bien. Y puede tener dos instancias. Entonces, el juez de distrito tramita el amparo, llega, dicta una sentencia y luego... Y, bueno, el juez de distrito no les da la razón. Y entonces, contra eso meten un recurso para que lo revisen y la Corte atrae ese recurso. Esto es, normalmente la Corte no resuelve los recursos contra las sentencias, pero cuando hay ciertos asuntos que tienen interés y trascendencia, la Corte puede atraerlos y resolverlos directamente, y entonces lo que hace la primera sala en ese asunto. A ver, Carlos, José Ignacio comentaba un tema que vale la pena poner en la mesa y explorar la trascendencia que tiene, porque me parece de la mayor relevancia. Dice, quien promueve el amparo es una organización no gubernamental. Esto es una persona jurídica, no un ser humano de carne y hueso como nosotros tres, sino un ente jurídico, ¿verdad? Por así decirlo. ¿Nos podrías comentar, porque me imagino que el fondo del amparo, que es a lo que iremos en unos minutos, tiene que ver con la protección de derechos humanos que eventualmente serían de titularidad de esta persona jurídica? La pregunta, Carlos, sería, ¿tienen las personas jurídicas derechos humanos en México? ¿Son titulares de derechos humanos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy relevante, no solamente para efectos del caso, sino para el derecho mexicano en general. Es algún tema que se ha discutido mucho, es un tema que se ha discutido incluso en la Suprema Corte en los últimos años. Había quien en un principio consideraba que los derechos humanos, como son derechos humanos, únicamente podían ser titulares las personas físicas, las personas de carne y hueso, incluso basándose en la lectura de algunos tratados internacionales que claramente hablan de los derechos de la persona, pero el concepto de derechos humanos como tal, el concepto de derechos fundamentales es un concepto que ha ido evolucionando, y es un concepto que se ha ido adaptando a las necesidades de los tiempos, y hoy en día me parece que es innegable que para poder tutelar efectivamente los derechos de las personas, tenemos que reconocer de alguna manera que algunas entidades jurídicas, algunos grupos colectivos organizados a través de formas jurídicas, como son las asociaciones, como son las empresas, como son los colectivos, merecen de cierta protección también constitucional, y en esa medida, quizá no, tal vez no con la misma intensidad, quizá no tal vez con el mismo diseño,
pero es necesario reconocerles que son titulares de ciertos derechos. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, se ha reconocido en el ámbito interamericano, por ejemplo, que las comunidades indígenas, por ejemplo, como tales, son titulares en una dimensión colectiva. En una dimensión colectiva, claramente. Y bueno, claro está que también una entidad, una empresa, por ejemplo, si interviene en un proceso judicial, pues evidentemente pues tendría que tener la expectativa de que hay ciertos derechos que se van a ver respetados, como su derecho a la defensa, como su derecho a ofrecer pruebas. Si es el caso, por ejemplo, de una empresa en el contexto de un proceso criminal, que ya hoy en día ya son sujetos de responsabilidad penal. Ese es un gran y novedoso tema. Pues también habría que discutirse si son titulares de todos los derechos, por ejemplo, de la presunción de inocencia, pero en principio, pues están siendo afectados por la actividad del Estado y en esa medida habría que considerar que hay límites. A ver, en este caso en concreto, por ahí en la sentencia la Suprema Corte menciona o sugiere pues una especie de vínculo en relación a esto que señalas, porque la sentencia dice, bueno, pues sí, le reconocemos la legitimación para promover el amparo que nos platicaba José Ignacio, pero por ahí en la sentencia hay una mención al vínculo que existe con el objeto social. Es decir, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Si el objeto social es, digamos, la razón de ser de la persona jurídica, ¿a qué se dedica? Pues, ¿podrías ampliar el comentario en esa dirección? Sí. El tema que mencionas, Miguel, sobre los estatutos, el objeto social, en este caso de la asociación civil, artículo 19, es relevante por una razón fundamental. Que tiene que ver con la evaluación del interés legítimo que puede tener, en este caso, la asociación civil para poder promover un amparo para eventualmente defender los derechos que estima violados. Pero, Carlos, ¿el interés legítimo sería como una llave que abre la puerta del amparo? Es, digamos, una de las principales llaves. El juicio de amparo, como la mayoría de la gente sabe, está diseñado para proteger los derechos humanos de las personas, los derechos fundamentales, pero claro está que no está diseñado para que cualquier persona alegue cualquier cosa. Por poner un ejemplo que discutíamos José Ignacio y yo en algún momento, algo puede estar sucediendo mal, por ejemplo, en Cancún en este momento, y no por ese hecho yo tengo, pues, legitimidad para poder quejarme. O sea, si yo de repente abro el periódico y encuentro una noticia que me escandaliza porque... Están matando animales en una playa. Entonces yo no puedo promover... Es algo que bueno, está en discusión. Está en discusión, pero quería poner un ejemplo como un poco radical, solo para mostrar que el diseño del juicio de amparo actualmente no contempla que una persona pueda controvertir la actuación del Estado en cualquier escenario. El Estado, al menos la ley de amparo y la Constitución, le piden a una persona que demuestre un tipo de interés en particular, que puede ser, por un lado, el interés jurídico y por el otro, el interés legítimo. Ese es el que genera más interés, bueno, más, valga la redundancia, más interés, más discusión, ¿no? Y que ha sido materia también de diversos pronunciamientos por parte de la Corte. Claro. En este caso, la Asociación Civil alegó que la omisión en particular que estaba controvirtiendo afectaba a un interés legítimo de la asociación. A ver, hay un elemento, José Ignacio, que mencionabas al principio, sobre el cual vale la pena regresar. Esta reforma de 2014, pero si no entiendo mal, si no estoy mal en la información que tengo, esa reforma se refiere a la materia electoral. Y la materia electoral tiene sus propias reglas para impugnar. ¿Qué pasó ahí? Porque en la sentencia se discute, ¿cierto? Sí, bueno, exacto, tienes toda la razón. O sea, es una reforma en un contexto político y allá había un problema porque, el amparo no sirve para proteger derechos políticos. Para eso hay otras vías expresas distintas que conocen los tribunales electorales. Entonces, por eso era problemático, porque si hubiera sido un tema electoral, no podía discutirse eso en amparo, ¿no? Y la sentencia lo analiza. Y la sentencia por eso lo analiza expresamente. Ahora, lo que dice aquí la Corte es que si bien la reforma constitucional en general regulaba cuestiones electorales, no todo, o esta norma en específico, es decir, el deber del Congreso de emitir una ley, no era una materia electoral. Y esto por dos razones, básicamente. O sea, se dice que un tema es materia electoral siempre y cuando regule alguna materia electoral, es decir, un tema de elecciones, de funcionarios, de quién puede llegar al poder y demás, directa o indirectamente, o cuando verse sobre derechos políticos. Y aquí la publicidad... A ver, perdón,
Derechos políticos. Quienes nos están escuchando seguramente se estarán preguntando ¿a qué se refiere con derechos políticos? Porque a lo mejor alguien dice, derechos políticos, ¿serán los derechos humanos de los políticos? No, ¿por qué no nos cuentas ahí algún ejemplo que nos puedas poner? Los más fáciles son el derecho a votar y a ser votado, ¿no? La idea es que en una democracia todos tenemos el derecho a participar del gobierno y de las decisiones públicas. Lo que protegen los derechos políticos es justamente eso, que todos los ciudadanos, es decir, todos los mexicanos, podamos participar en la toma de decisiones y para eso se hacen ciertas garantías. Digo, el más fácil es el derecho a votar cuando hay elecciones, pero puede haber más. Si alguno de esos derechos políticos, entonces, yo estimo que se está violando en mi perjuicio o cualquier persona, tiene que recurrir, pero no al amparo. No al amparo. ¿Y entonces a dónde recurre? Hay los medios de protección electorales que se tramitan ante los tribunales electorales. O sea, hay otros juicios. Eso no significa que nuestro sistema no se protejan, simplemente no se protegen mediante el amparo. Y entonces, en este caso no se alegaban violaciones a derechos políticos, sino a la libertad de expresión. Ahora, aquí lo interesante es eso, como se dice mucho y es algo que la Corte también ha dicho muchas veces, la libertad de expresión está conectado con la democracia, ¿no? Con esta idea que decíamos, para que podamos tomar decisiones en conjunto como sociedad, tengo que tener una información sobre lo que estoy votando para poder formar mi criterio y tomar una decisión. Si yo no tengo información, no puedo tomar ninguna decisión. Pero justamente eso es lo que dice la Corte en este caso, ¿no? Aunque la libertad de expresión tiene incidencia en la materia electoral, la trasciende, porque no solamente la libertad de expresión importa para los procesos electorales como tal. O sea, no se limita. Exacto. Porque libertad de expresión tenemos siempre. Exacto. Dentro o fuera de proceso electoral. Y para tomar mucho tipo de decisiones, y para formar mi criterio en muchas cosas. También puede haber, tal vez un poco más discutible, pero libertad de expresión para que yo opine sobre la selección mexicana, ¿no? O sea, bueno, que se pueda publicar. Faltaba más. Debe ser el tema favorito de millones de personas, ¿verdad? Sí, exacto. Que si le va bien a México, que si no le va bien, que si el árbitro, que si no sé qué. Exacto. Es importante que haya pluralidad. Sin duda trasciende, ¿verdad? El tema de la... A ver, pero entonces dices... Y no regulaba tema de elecciones, además. Esa es la... O sea, ni se refería a cuestiones propiamente de procedimiento electoral, exacto, la organización, etcétera, ni de derechos políticos. Exacto. Aunque la reforma hubiera sido en materia política. Exacto. Entonces la Corte por ahí dice... No es un tema electoral. Que era una duda que había. Exacto. ¿Verdad? A ver, Carlos, entremos al fondo, pero con esto que nos comenta José Ignacio, fíjate, entonces, y ya nos lo dijo él en parte, ¿no? Dice, es que lo que está reclamando la persona jurídica quejosa, que es quien presenta pues la demanda de amparo, la figura del quejoso, ¿no? En el amparo, no es algo que alguna autoridad hizo, sino algo que el Congreso no hizo. Y entonces estamos ahí ante un concepto que a nosotros como abogados nos interesa, pero estoy seguro que a cualquier ciudadano, que es el concepto de omisión. ¿Por qué no nos cuentas un poco en qué consiste? ¿Qué es una omisión? Sí, el tema de la omisión es un tema que se desarrolla de manera muy puntual en la sentencia porque es muy importante para poder definir, uno, cuál es la litis del amparo, cómo hay que resolver la litis del amparo. Cuando dices litis, ¿a qué te refieres? Al conflicto. Es decir, cuál es la cuestión que hay que resolver. El tema, pues. El tema para decidir en el que hay posiciones encontradas. Hay una posición seguramente del Estado y una posición del quejoso respecto de un punto. Aquí la cuestión versaba en determinar si el amparo, en principio, procedía en contra de una omisión. ¿Por qué? Porque en el caso particular un juez decidió que no era posible entrar al fondo del asunto porque, entre otras cuestiones, porque se trataba de una omisión. Y bueno, para poder definir si el amparo procede contra omisiones hay que definir el término omisión. ¿Qué es lo que dice la Corte sobre el concepto de omisión? Lo primero que dice la Corte en este caso es que una omisión no es un simple no hacer. Una omisión no es un simple no hacer. A ver, ahí hay un punto interesante. No hacer, al menos en términos jurídicos. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo, que yo hoy deje de ir al cine sin tener un compromiso para hacerlo, que yo deje de pagar una pensión alimenticia. Porque ahí lo que hay es un deber jurídico. Hay un deber jurídico. Entonces, el concepto de omisión, al menos en términos jurídicos y para efectos particulares del amparo, depende del concepto de deber. Es decir, para que haya una omisión tiene que haber un no hacer procedido, o que haya sido precedido más bien de un deber jurídico. Es decir, que haya habido la obligación de haber actuado en uno u otro sentido y que a pesar de su obligación, alguien, en este caso el Estado, dejó de hacerlo. ¿Esa obligación a la que tú te refieres debe estar en una norma jurídica? Sí.
¿En el caso concreto lo estaba? En el caso concreto lo estaba. En el caso concreto, la omisión que se hacía valer era una omisión muy particular que se llama omisión legislativa. La Corte explica que en el contexto del derecho mexicano pueden existir omisiones de diferentes órganos y de diferente naturaleza. Pueden haber omisiones administrativas, pueden haber omisiones judiciales y puede haber omisiones legislativas. A ver, detengámonos ahí. En esta tipología que estás refiriendo, lo que se toma en cuenta es el tipo de órgano al que se le imputa el deber jurídico y la falta de acatamiento de ese deber jurídico. En principio sí, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque la Corte también explica que pudiera haber omisiones de tipo legislativo atribuibles a otro tipo de órganos que no necesariamente son legislativos, porque tienen facultades reglamentarias, es decir, la facultad de emitir normas generales, abstractas, impersonales, como solemos decir los abogados. ¿Un ejemplo cuál sería? Un reglamento, por ejemplo. ¿Que lo expide? El Poder Ejecutivo, por regla general. O que también hay lineamientos de órganos autónomos, etcétera, ¿no? Ahora, es importante precisar aquí que la Corte, cuando habla de omisiones para efectos del amparo, se refiere a una omisión muy particular, que es la omisión constitucional. Es una omisión que deriva de un mandato constitucional dirigida al legislador para emitir una norma, en un sentido u otro, regular una materia. Estas son las omisiones que para la Corte al menos tienen relevancia para efectos del juicio de amparo. La Corte en este caso no define si habría otro tipo de omisiones que pudieran ser relevantes para el juicio de amparo también, pero para este caso. Para este caso es una omisión. Porque lo que tú mencionabas de la tipología sí está en la sentencia. Eso sí está en la sentencia. Está ahí, ¿verdad? A ver, déjame preguntarle a José Ignacio, a partir de este concepto que Carlos acaba de explicar, creo que de manera clarísima, ¿qué otra tipología hay? Porque la sentencia en esa parte creo que es muy rigurosa y diría incluso analítica. Ya nos habló, omisiones legislativas, administrativas, judiciales también, ¿verdad? ¿Qué otra tipología habría en la sentencia? Sí, también se habla de omisiones absolutas o relativas. A ver. Hay una omisión absoluta cuando, como era el caso, simplemente el legislador no hizo absolutamente nada. Tenía un deber de expedir una legislación y no se aprueba nada. Ni un artículo, ni dos, ni tres, nada. No así hay de nada. plano. Exacto. Caray. Y por eso comienza el nombre absoluto. En cambio, relativa se da en el caso en el que sí hay una ley, pero no está completamente regulado. Faltó algo que le había sido ordenado, que tenía un deber de legislar en ese. O sea, si entiendo bien, la omisión sería relativa cuando el deber está parcialmente cumplido. Digamos. En alguna medida algo hicieron, pero no hicieron todo lo que, por ejemplo, la Constitución señalaba. ¿Esto Exacto. es así? Pues imaginemos un ejemplo muy fácil, ¿no? Que sea tal vez un poco caricaturesco, pero que la Constitución dijera, tienes que regular a los perros y a los gatos en los restaurantes. Y el Congreso solamente regula a los perros. Entonces dirías, faltó que también regularas a los gatos y por eso es relativa, porque si hay una ley, se cumplió parcialmente con el deber, pero no totalmente. Entonces, por eso sería relativa. En la sentencia también se menciona algo que quizás sea un poco técnico y de interés de los abogados, pero vale la pena mencionarlo. La diferencia entre competencias obligatorias y competencias potestativas. ¿Nos puedes hacer un comentario sobre el tema? Sí, esta distinción también ayuda a reforzar la idea que decía en verdad Charlie, ¿no? Decimos como conceptualmente las omisiones necesariamente preceden un deber de hacer algo. Entonces, hay omisiones de ejercicio obligatorio cuando hay una norma que obligue, digo en general porque estamos hablando de omisiones, a alguien a hacer algo, ¿no? En cambio, son potestativas cuando simplemente se establece una facultad y puede no hacerlo. Ahora, propiamente no se trata de omisiones, por lo que decíamos, porque la idea es que siempre una omisión está precedida de un deber de hacer algo. Entonces eso también saca en la sentencia, que cuando hablamos de omisiones propiamente dichas, o así se frasea en la sentencia, estamos ante omisiones de ejercicio obligatorio. Esto es decir, cuando hay una obligación de hacer algo y se incumple con ese deber. Pero a ver, José Ignacio, si las personas que nos están viendo, si dicen, oye, ¿y cuándo estamos ante una y cuándo estamos ante otra? ¿A dónde tienen que voltear a ver o eso cómo se sabe? Pues en general, en el caso de las omisiones legislativas como tal, a la Constitución. El chiste es ver si... Ver cómo está redactada la norma, cómo está fraseada. Sí, bueno, eso siempre pasa en el derecho, ¿no? El derecho es un fenómeno autoritativo, donde una autoridad le dice a otras personas que deben de hacer algo. Y por eso el lenguaje es tan importante en el derecho. Por eso, digo, la gente piensa que los abogados son muy aburridos porque nos rompemos la cabeza pensando que si era coma o punto y coma. Es que no los conocen a ustedes dos. Si los conocieran, no pensarían eso. Qué gran error. Pero el lenguaje es relevante en el derecho por eso, porque se están
transmitiendo órdenes. A ver, de un orden. esta idea que estás mencionando es muy importante, porque aquí una palabra puede cambiar el significado. A ver, si tú nos dices, hay competencias obligatorias y hay competencias de ejercicio potestativo, pues yo entiendo que leyendo la norma quizás sea una palabra, un deberá Exacto. por un podrá. Podrá. Pero la consecuencia que nos estás planteando es totalmente de gran trascendencia, Exacto. porque entonces en el podrá no se configura omisión, No. porque no hay un deber. Porque no hay un deber. Y digo, porque se entiende eso, que el constituyente, que es quien organiza la vida pública mexicana y establece órdenes justamente para todas las autoridades, quiso algo distinto para ellas. No es lo mismo, digo, que mi mamá me diga, puedes ir al cine en la noche, a que me diga, si vas en la noche te doy un chanclazo, ¿no? Claro. Muy buen ejemplo. Eso importa mucho, ¿no? Por eso el lenguaje importa. Y yo entiendo la orden, o sea, y en los casos más sencillos es donde es más claro y que todo el tiempo lo hacemos, ¿no? De acuerdo a lo que se nos dice, y por eso el lenguaje es relevante, y por eso importa ver qué dice la Constitución para entender si es una orden, o como dices, muy bien, o si es una potestad, una facultad que puede o no ejercerse. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la segunda parte de este programa, de su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual discutimos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo tribunal de la República. Estamos hablando con con José Ignacio Simón y con Carlos Ponce sobre el tema de las omisiones legislativas, judiciales, administrativas, relativas, absolutas, toda esta temática tan compleja, tan novedosa, pero tan importante para abogados, estudiantes de Derecho y, desde luego, lo más importante, para los ciudadanos. Regresamos enseguida, no se vayan. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque del programa Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando el tema de las omisiones. No tanto de aquello que las autoridades en el Estado mexicano hacen, sino aquello que debiendo hacer, no hacen. Y de esa forma pueden incluso lesionar derechos humanos. Para explicarnos este importante tema, estamos platicando con José Ignacio Morales Simón y con Carlos Ponce. Y le quiero preguntar a Carlos justamente, a ver, ya nos explicaste que es una omisión antes de ir al corte. ¿Por qué no nos comentas ahora, es lo mismo una omisión que una laguna? Porque el tema de las lagunas ha sido muy estudiado por el derecho, pero ¿serán sinónimos? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Sí, la sentencia de la Corte también se ocupa de trazar una distinción entre lo que es una laguna normativa específicamente y una omisión legislativa. ¿Y por qué? Porque de cierta manera se podrían confundir. Digamos, en una primera impresión uno pudiera pensar que una laguna pues es una omisión en el sentido de que el legislador omitió regular un supuesto de hecho en específico, no previó una regla, una consecuencia jurídica para ese supuesto de hecho en particular, y por eso se habla de una laguna, de algo que no está regulado por el derecho. Y en esa medida se podría parecer la laguna con la omisión. Pero claramente hay una distinción, y esta distinción deriva precisamente de lo que comentábamos hace un momento, que es la existencia de un deber, pero un deber muy específico, que no es un deber, digamos, axiológico o un deber subjetivo del juez, en el sentido que él considere que debe existir una norma en un determinado u otro, sino que es un deber objetivo que está previsto, en el caso de la omisión legislativa en particular, en la Constitución. Y que es un deber... ¿Es el transitorio al que se refería José Ignacio? En el caso particular que estamos analizando, sí, que como decía José Ignacio, hay deberes potestativos del legislador y deberes legislativos potestativos o facultativos, es decir, puede o no, y otros que son obligatorios, que como mencionabas hace un momento, son los que podemos identificar cuando hay un mandato concreto y específico en donde se le ordena al legislador emitir una ley. El Congreso de la Unión, en tal plazo, deberá expedir una ley en la que regule tal materia. Ahí es claro, yo creo que ahí es claro. Ahí es claro el que... tema del lenguaje, todo lo que decíamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra diferencia entre las lagunas y las omisiones? El remedio, la forma en la que esto se puede corregir desde el punto de vista constitucional. De acuerdo con la teoría del derecho en general, se admite que las lagunas pueden ser, en ciertos contextos, pueden ser solventadas o pueden ser llenadas o, vamos a decirlo así, reparadas por los jueces a través de métodos de interpretación. El típico caso, el que se discute normalmente, pues la analogía, en muchos casos. En el caso, ¿Qué es la analogía? Nada más para aterrizar este término que es una forma, digamos, de resolver un caso. Se discute si es interpretación, si no es interpretación, en el que uno aplica, en el caso
teniendo una regla que le aplica a un sujeto A, considera que existen las mismas razones o que es idéntico a un supuesto B que no está regulado y por lo tanto aplica la misma consecuencia O sea, como que se jurídica. extiende la aplicación de una Es norma. una forma de interpretación, algunos llaman extensiva, en el sentido de que si a un sujeto le aplica una consecuencia en esta situación y otro sujeto está en la misma situación, pero la ley no lo regula, pues parece razonable aplicarle la misma consecuencia a este otro sujeto. Y esto se puede hacer en algunos casos está limitado, Pero se hace por el juez, ¿nos comentabas? pero esto lo hace el juez cuando se enfrenta a la necesidad de resolver un caso en concreto con un derecho que para él puede estar de cierta manera incompleto. ¿Qué pasa con las omisiones? En las omisiones que claramente implican un deber para el legislativo, en el ámbito de su competencia, de su potestad constitucional, pues difícilmente el juez podría, como poder judicial, independiente, distinto al poder legislativo, sustituirse en el legislador y él mismo expedir esa ley. Es decir, el juez tal, por mis poderes, expide la siguiente ley general y va y lo publica en el diario porque oficial. la Constitución dice que eso lo tiene que hacer el legislador. Exactamente. Entonces, aquí viene otra diferencia que tiene que ver con el remedio, con la forma de reparar las omisiones. ¿Cuál es la forma de reparar? Y bueno, la sentencia es un buen ejemplo de esto, exigiéndole, en su caso, al que tiene el deber de hacerlo, que cumpla con su obligación, en este caso el Congreso. Que es nada más y nada menos que pedirle que aplique la Constitución, porque si el deber está en un artículo transitorio y ya la Corte nos dijo que los transitorios también obligan, ¿verdad? Los artículos transitorios también son Son parámetros de regularidad. son parámetros y vinculantes. Perfecto, muy bien. Oye, a ver, quiero preguntarle a José Ignacio. En la sentencia hay un tema que estoy seguro que a los abogados, lo digo como ahora, en esta fórmula que ahora pues está muy de moda, lo digo con mucho respeto, lo digo con respeto, ¿verdad? Pero a los abogados tradicionales les ha de parecer un tanto extraña en relación a un tema que Carlos ya está poniendo en la mesa y que vamos a analizar con detalle, que es los efectos de la sentencia. ¿A qué me refiero? Carlos dice, bueno, entonces, si hay una omisión, como el juez no la puede reparar, la tiene que reparar pues el destinatario del deber, esto es el Poder Legislativo. La Corte se lo ordena. Bueno, pero en esa orden, y ahí viene el tema de los abogados tradicionales, pues los efectos de la sentencia van más allá de las partes, que son, en este caso, una ONG, que tú nos platicaste, artículo 19, y el Congreso de la Unión, titular del deber del artículo transitorio. Y entonces los abogados tradicionales que leen esta sentencia dirán, oye, espérame, y la llamada fórmula Otero, esto es, los efectos relativos de las sentencias de amparo para que solo beneficien a las partes que litigaron, que participaron en ese proceso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Y sobre todo, ¿qué dice la Corte? Me gustaría explicar un poco como del contexto del principio de relatividad, ¿no? Algo que en general pasa con el amparo es que nació en un contexto ideológico en México muy determinado, ¿no? Que era el Estado liberal, en el que se entendía que había ciertos derechos y los derechos se entendían como libertades. Esto es decir, que una persona tenía derecho a hacer ciertas cosas sin que nadie se entrometiera con ella. Entonces tenías como una metáfora, como una esfera de protección donde el Estado no puede entrar, ¿no? Y entonces, si entraba el Estado en eso, lo que hacían los tribunales era empujar al Estado hacia afuera y que dejara de meterse ahí, ¿no? Y eso, el primer amparo es eso, ¿no? O sea, se para un juez enfrente del pelotón de fusilamiento y dice, no fusilen a esta persona, ¿no? Y los detiene. Entonces, Estás hablando del siglo XIX. exacto, que es, la fórmula. Y entonces, en esa lógica es cuando se crea el amparo, que es la idea que venía un individuo contra el Estado para que defendiera ese derecho individual, ¿no? Y además, para proteger la división de poderes, justamente se crea o se prevé, en la Constitución el principio de relatividad, que era que los tribunales solamente pueden resolver ese caso. O sea, lo que deben de decir es, tu Estado no puedes meterte con la libertad de esta persona, o el mejor caso es no fusiles a esta persona. No puedes ver todos los problemas que haya en el país. Y eso funcionó mucho tiempo, ¿no? Ahora, lo que se dice en la sentencia es que con la reforma al amparo constitucional, al amparo 2011, se cambió ese paradigma y se introduce, ya hablaba un poco Carlos sobre el interés legítimo, pero también empieza a haber mucho más debate en la Corte y en los tribunales sobre los que se llaman derechos colectivos. Esto es, derechos que no solamente pertenecen a una persona en específico como libertad, sino que son de la colectividad, ¿no? Un muy buen ejemplo es el derecho a la cultura, ¿no? O sea, tenemos un derecho a tener acceso a teatros y a bienes culturales, a conciertos, a bibliotecas,
pero no es un derecho, o sea, no van a hacer una biblioteca solo para mí, ¿no? Sino es un... Si hacen una biblioteca, pues es para que entre cualquiera, ¿verdad? Exacto, y que beneficie a la colectividad, y por eso se habla que son derechos colectivos, ¿no? Y hay muchos otros así, ¿no? La educación, la salud y demás. Entonces, lo que se dice en la sentencia es que ante esta nueva realidad se tiene que reinterpretar el principio de relatividad, es decir, ahora el amparo, si abres la puerta de entrada del amparo y ahora empiezas a discutir y proteger estos derechos, se vuelve muy difícil seguir sosteniendo que la sentencia solamente puede proteger a las partes. Como bien dices, imagínate que ordenamos construir, vaya, un hospital, ¿no? Ni modo que digamos, bueno, si tiene razón, Lupita, ¿no? Ella tiene derecho a que haya un hospital cerca de donde vive porque si no, no tiene acceso a la salud. Pero como el amparo solamente surte efectos entre las partes, solo ella puede usar el hospital. Constrúyele un hospital a ella, ¿no? Sería irracional eso, ¿no? Sería completamente absurdo. Indeseable parece, ¿no? O sea, Pero lo cierto es que todo esto parte, a ver, por ahí mencionabas la reforma constitucional de 2011 al amparo y también la de a la de derechos humanos, ¿no? exacto. Porque esos derechos humanos que tú mencionas, el derecho de acceso a la cultura, la salud, en fin, medio ambiente, otros de disfrute colectivo, porque finalmente suponen también la protección de bienes que compartimos, los que vivimos en una comunidad, pues son materia de protección. Lo ha dicho la Corte, ¿no es cierto? Sí, lo ha dicho. Bueno, la doctrina tradicional de la Corte, digo, porque algo que decimos mucho en México y presumimos es que tuvimos, y eso es verdad, la primera constitución que protegió derechos colectivos, ¿no? En la Constitución del 17, que se protege el derecho al trabajo y los derechos agrarios. Pero la Corte tenía una doctrina muy vieja que decía que los derechos civiles eran programáticos, que eran como disposiciones de buena voluntad que ponía el constituyente para que principalmente el legislador y el ejecutivo hicieran una política pública, pero que los tribunales no podían controlarlos. Pero, bueno, ha habido muchos cambios y entre ellos, como bien dice, se robustece la protección de los derechos en la reforma de 2011, se incluyen los derechos de parámetro internacional y también la Corte empieza a reinterpretar algunas cosas, ¿no? Y entre esas empieza a decir, no, los derechos colectivos son derechos que se tienen que proteger y si están en la Constitución es porque se deben de respetar, ¿no? Y entonces, en este contexto también, como de entender distinto el amparo para poder proteger, en este asunto lo que dice la Corte es necesitamos reinterpretar el principio de relatividad. Porque si lo seguimos entendiendo así, pues abrimos la puerta de entrada, pero no la de salida. Entonces, ¿de qué me sirve poder discutir el derecho a la educación si nunca puedo ordenar que se protege ese derecho, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte es, no, debemos de entender que el principio de relatividad lo que ordena es que solamente la sentencia se puede ocupar de la persona que te lo vino a pedir. Entonces, yo lo que veo nada más es si la persona, como el quejoso, vaya, la persona que viene a pedir el amparo, se viola o no su derecho. Y si yo, al proteger a esta persona y garantizarle sus derechos y restituirle sus derechos, beneficio a terceros, eso no es un problema. Lo que no se vale es que el tribunal agarre y diga, yo advierto que no solamente se viola el derecho a la educación de, no sé, de esta persona que vive en la Ciudad de México, ¿no? Sino también la de Cancún, ¿no? Para que pueda estudiar ese caso tendrá que venir una persona en Cancún y alegar el derecho, ¿no? Pero con esta explicación me suena que esta fórmula Otero, este efecto de relatividad, pues es como de otra época, ¿no? No estamos hablando de algo del pasado, porque la explicación que nos das es muy clara. A lo mejor tenía sentido en el siglo XIX con esta óptica, con esta visión de los derechos humanos, pero como que en pleno siglo XXI queda ahí un poco desencajado el tema, ¿no? Sí, pues, por eso se necesita reinterpretar justamente y estoy totalmente de acuerdo. O sea que tenemos que, creo que, reevaluar esos conceptos que a veces traemos de sistemas políticos, ideológicos que funcionaban para ellos, pero ya hemos transformado, ya hemos evolucionado y hay buenas razones para eso, creo. Y la doctrina también lo decía. Sí. Grandes teóricos, doctrinarios, maestros de algunos de nosotros, ustedes no, porque están muy jóvenes, pero los que tenemos cierta edad, escuchábamos a los grandes maestros del amparo hablar maravillas de la fórmula Otero, pero tu explicación me está haciendo pensar que esto es como del siglo XIX, como que ya lo hemos ido superando, y qué bueno que la Corte lo ha ido superando con esta reinterpretación que mencionas. Carlos, a ver, puntualmente, ¿qué ordena la sentencia? A ver, José Ignacio ya nos está poniendo la mesa para ver entonces, ¿qué ordena en concreto la Corte que haga en respuesta al amparo promovido por artículo 19, que haga el Poder Legislativo? Bueno, como mencionaba hace un momento, lo que se alega en este caso es una omisión. La omisión que deriva
del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, en relación con el artículo tercero transitorio del decreto de reformas de febrero de 2014. La Corte, después de evaluar, determinar que efectivamente hay una omisión y que efectivamente otra cuestión importante es que esa omisión afecta los derechos de la asociación civil, determina entonces que la forma de reparar este derecho es ordenar al Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, para que legisle. Y para esto la Corte decide poner un plazo máximo, que es el 30 de abril de 2018. Este asunto se resolvió en 2017, si no mal recuerdo, y pone como plazo máximo el último día del periodo de sesiones siguiente. Cuando dices, le ordena que legisle, a ver, que expida una ley así de plano, Sí. que dicte la ley, o sea, que cumpla con la Constitución. Que cumpla, bueno, podríamos refrasearlo, que cumpla con la obligación prevista en el artículo 134 en relación con el artículo tercero transitorio de la Constitución. Eso es un paso importante. Sí lo es. Lo es porque creo que es la primera vez que se hace eso a través de un medio de control como el amparo. Por lo menos a nivel de Congreso de la Unión, ¿verdad? Había habido algún precedente a nivel de Congreso local, ¿no? Y a través también la Corte en otros medios de control, como También controversia. controversias. Tienes etcétera. controversia, acciones, pero en amparo, sí, ciertamente, y a nivel de Congreso. ¡Caramba! Es un paso no Importante. menor, importante. Importante, pero que reafirma... ¿Histórico, quizá? Sí, para mí sin duda es histórico. Es porque- una sentencia que hace historia. ¿Qué hace historia? Yo creo que para todos los juristas, como tú decías, yo incluso estudié bajo la lógica de la fórmula Otero, el principio relativo de las sentencias. Pero si estás muy joven. Por favor, que me haces. No, pero, sí, a ver, ¿y todavía te enseñaban eso? Sí, a mí todavía me También, enseñaron o sea, a mí eso, también, sí. pero, A mí yo porque ya voy de salir, pero tú, ¿y todavía se enseña eso en las escuelas? No, bueno, es que a mí me tocó la reforma, yo estaba en la universidad cuando fue la reforma constitucional. Eso de es un 2000. quiebre. Yo creo que a partir de la reforma constitucional todo eso ya se explica diferente, ¿verdad? En Claro. las escuelas de Derecho. Claro, que, Imagino, ¿no? eso yo ¿Por esperaría. qué? ¿Por qué? A ver. Soy menos optimista. A ver. ¿Pero por qué? A ver. ¿No te parece que...? Digo, no lo sé. O sea, puede ser que sí. Habría que ser. ¿Habrá escuelas de Derecho en donde todavía enseñen como si la reforma de 2011 no hubiera existido? Como le enseñaron a Carlos y como me enseñaron a mí, a pesar de que somos de diferente Pues generación. es que creo que sí pasa algo, ¿no? En el derecho, que vamos aprendiéndonos fórmulas que parece que nunca se pueden mover, ¿no? Y eso nos pasó mucho en el amparo, ¿no? Que era así como el gran legado mexicano y era como algo casi como sagrado que no podíamos tocar ni cuestionar ni nada. Y de repente llega la reforma del 2011 y genera una crisis enorme en el sistema, ¿no? Porque tenemos que repensar y reinterpretar y ver desde otro punto de vista instituciones que pensábamos que eran muy obvias, ¿no? Y digo algo... Pero cuando hablas de crisis, no es en sentido negativo, ¿no? No, sino como al revés, como ha sido una oportunidad, digo, para nosotros que trabajamos en la Corte ha sido para mí ha sido una experiencia increíble poder volver a ver como todas estas cuestiones y todos estos problemas desde otra luz, ¿no? Y cuestionarnos si se siguen explicando, si se siguen justificando y poder crear nuevas soluciones para los problemas desde otros puntos de vista y dejar de pensar en estas fórmulas como sagradas. Y creo que eso es lo que provocó la reforma, ¿no? Como ¿Pero esto decíamos. ha trascendido a las escuelas y facultades de Derecho? ¿Les da la impresión que, bueno, ustedes están recibiendo todo el tiempo argumentos de los abogados, de gente, habrá abogados con mucha experiencia que vienen a la Corte a pedir justicia y habrá otros recién salidos, me imagino, en fin. Yo creo que sí. Bueno, algo que yo sí he notado es que creo que el tipo de argumentos que llegan, no en todos los asuntos, todavía, como decimos, es una transición al final, ¿no? Y se tarda, pero sí tenemos, creo que, debates mucho más complejos, elaborados intelectualmente, que te exigen mucho más que lo que era hace 7 u 8 años, ¿no? Que no teníamos prácticamente una doctrina establecida casi de ningún derecho, ¿no? Digo, tal vez algunos sí, que se me olvide. Pero ahora ya estamos mucho más acostumbrados a argumentar, a hacer argumentos no solamente desde derecho, sino también argumentos más técnicos, conectarlos con temas más políticos, bueno, político en el buen sentido, ¿no? O sea, de arreglo institucional o un tema teórico más complejo. No, pero a ver, este punto que mencionabas no es menor, porque había como una visión tradicional, por lo menos, y vuelvo a mi experiencia como estudiante, ¿verdad? En la Universidad Nacional, sí nos decían y nos advertían, la política fuera de la justicia, pero aquí llegan controversias, llegan acciones, llegan asuntos que tienen que ver con la vida política del país. Yo no veo que eso sea malo. Sí, no. En eso. Al contrario, se enriquece el... Y aparte de entender eso, que el derecho
intenta regular una sociedad y resolver problemas. No estamos solamente haciendo teoría en abstracto, dialogando cosas. Hay gente atrás de todas estas sentencias que está sufriendo tal vez o que tiene problemas muy concretos y que a través de las sentencias intentan resolver. Entonces, sí, como bien dices, ¿no? O sea, las sentencias se encargan de la vida pública, ¿no? Y entonces tenemos que ser sensibles a ella para poder dar las mejores soluciones que el propio sistema jurídico nos permita. Y bueno, seguramente no les corresponde a ustedes decirlo, pero sí quiero apuntar que en términos de la respuesta que da el Poder Judicial Federal, lo pongo en general, al tipo de demandas que promueven los ciudadanos, creo que el nivel técnico se ha elevado muchísimo en los últimos años. Yo llevo observando la tarea del Poder Judicial Federal desde hace décadas, sin exagerar, les digo décadas, porque pues yo me formé y empecé a trabajar en los años 90 del siglo pasado y efectivamente cuando uno buscaba de repente tesis, de repente jurisprudencia sobre derechos sustantivos, porque otra cosa es la interpretación pues de los temas del debido proceso, del artículo 14, del artículo 16 de la Constitución. Pero cuando uno buscaba temas sustantivos no encontraba mucho. En algunos casos no encontraba nada. Y hoy la verdad, y este programa, quienes lo siguen son testigos de ello, encuentra uno precedentes no solamente, digamos, en el sentido de que existen, sino que además son buenos, además que aportan. Aquí hemos discutido en este programa temas de medio ambiente, temas de personas con discapacidad, temas de protección de minorías. En fin, la verdad es que la jurisprudencia y el debate jurídico mexicano se ha enriquecido enormemente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer un corte muy breve, no se vayan porque todavía nos falta mucho por discutir y por aprender de nuestros invitados, ya los ven ustedes, muy jóvenes pero muy brillantes juristas de la nueva generación, de la vanguardia del pensamiento jurídico mexicano, quienes nos están refiriendo los grandes temas del amparo en revisión 1359, diagonal 2015, y en donde estamos discutiendo también el importante tema de las omisiones. Regresamos enseguida para la última parte, para el tercer bloque de su programa, Ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. Pues estamos en este tercer bloque platicando sobre el amparo de revisión 1359, diagonal 2015, sobre los significados de esta importante sentencia, de este fallo que aquí ha sido calificado como un fallo histórico. Y creo que es cierto. Creo que hay un antes y un después de estas reflexiones que formula la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vamos ahora en este tercer bloque con nuestros invitados a entrar al fondo. A ver, el derecho que se discute, hay un asunto ahí de libertad de expresión y la Corte en la sentencia dedica algunas páginas, diría varias páginas, a entender la libertad de expresión. ¿Por qué no empezamos por ahí, José Ignacio? ¿Qué dice la Corte? Bueno, primero, como bien dices, explica la libertad de expresión y empieza explicando los valores que están conectados con la libertad de expresión. Y esto, vaya, es relevante porque cuando se habla de libertad de expresión, claramente no todas las expresiones están protegidas. Si yo digo, dame tu cartera y te estoy asaltando, pues esa expresión no está protegida, ¿no? Entonces, por eso se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, la Corte primero explica que la libertad de expresión tiene una conexión muy especial con la democracia, por lo que platicábamos al principio, que la idea es que cuando estamos queriendo involucrarnos en la vida pública y tomar decisiones políticas para todos, o sea, para votar, para saber qué opinión me merecen los servidores públicos, para eso necesito tener tanto la libertad como de yo decir qué pienso, pero también para escuchar lo que dicen los demás. Si todos los mensajes que yo recibo van solamente en un sentido, entonces pues no voy a tener tanta libertad para pensar. Si yo toda la información que recibo de un candidato en concreto es negativa y nada más me dicen sus defectos todo el tiempo, pues probablemente no vote por él porque voy a tener solamente información negativa. En cambio, si tengo más información y más debates, pues ya podré con más libertad formar mi opinión. Esa es una primera conexión. Pero en ese punto, ¿te refieres, por ejemplo, a la necesidad de que haya un debate público robusto, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? Era un Desinhibido, debate público, abierto, robusto, desinhibido y abierto. Ajá. La fórmula de una famosa sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es lo que enriquece finalmente los puntos de vista que una persona de manera autónoma se pueda formar, ¿no? Exacto.
Y la segunda conexión que tiene la democracia, que para esta sentencia, perdón, no la democracia, la libertad de expresión, que en esta sentencia es un poco menos relevante, pero todo se menciona, es cuando es una expresión también de nuestra propia individual, como por ejemplo en el arte, ¿no? O sea, yo cuando escribo un poema estoy reflejando mi personalidad, mi identidad y mi autonomía, y por eso tampoco se me puede limitar que yo publique un poema. Pero justamente lo que decíamos, también se destaca mucho las dos dimensiones de la libertad de expresión. Pero una la veo como más colectiva quizá y la otra más individual. En esto último que dices, una conectada con debate público, con lo que autores como Habermas llamarían la esfera pública deliberativa, y otra más conectado con la individualidad, con la autonomía. Sí, estoy de acuerdo, nada más que tampoco hay que confundirlo con otra distinción, que también se dice que la libertad de expresión tiene dos vertientes. Una positiva y una, perdón, pública y otra individual, que es la libertad que yo tengo de que no se me impida decir lo que pienso, y otra cosa también es que están muy conectadas y se ven de la mano, según lo que ha hecho la Corte Americana, que es el derecho que tengo a escuchar las opiniones de los demás e informarme. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que una tiene como una dimensión más hacia la polis, vaya, hacia como los asuntos públicos y el otro el privado, pero también la libertad de expresión tiene estas dos dimensiones, como la negativa y la positiva, entre que no se puedan entrometer con lo que yo digo y además que yo tengo un derecho a recibir información. A ver, y en esta vertiente positiva, ¿el Estado tiene que hacer algo? ¿Hay deberes positivos? Sí. El uno que también se desarrolla en la sentencia es el de proteger a los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? En un estado en el que estén matando a los periodistas, pues los periodistas no pueden publicar y no pueden darnos la información que necesitamos porque están amenazados, y entonces yo nunca voy a recibir la información que necesito recibir para formar una opinión. Entonces, ese es un deber muy claro, ¿no?, del Estado, es decir, no tienen que garantizar la vida y la integridad de los medios de comunicación para que puedan ejercer con libertad su profesión y así podamos enterarnos, ¿no? Carlos, y en relación al fondo del tema, porque tú citabas un párrafo del artículo 134 de la Constitución, en relación a la publicidad gubernamental, que es a lo que se refiere precisamente ese párrafo, ¿el Estado tiene que hacer algo? Sí, precisamente ese párrafo de la Constitución, del artículo 134, tiene como finalidad incidir positivamente, por así decirlo, en un aspecto que incide necesariamente en la libertad de información y en la libertad de expresión. ¿Cuáles son las obligaciones que establece este párrafo? Lo que este párrafo, en términos básicos, dice es que la publicidad oficial, la publicidad que contrate el Estado, tendrá que ser de carácter institucional y deberá tener ciertas finalidades específicas, como es ser informativa, ser educativa y tender a la orientación social. Y además, la última parte de este párrafo establece que la publicidad oficial nunca debe servir como propaganda personal. O sea que si alguien se quiere promover para ocupar un cargo, etcétera, eso ¿no lo puede hacer con dinero público? Eso es algo que no está interpretado en la sentencia. Habrá que, es algo en lo que no se mete directamente la sentencia, que se entiende por esta propaganda personalizada, por decirlo de alguna manera, pero está este concepto en la Constitución. Y además el artículo transitorio también establece que el gasto en publicidad oficial deberá regirse por principios de honradez, economía, eficiencia, honestidad y transparencia. ¿Y si eso no pasa? ¿Y si todo eso que acabas de mencionar no está atendido, no está regulado, no está detallado? Eso es lo interesante de la sentencia. ¿Qué pasa? Bueno, en principio hay una omisión constitucional, y eso de entrada, como decíamos, pues eso ya es problemático. En un Estado constitucional, dice la sentencia, pues todos los órganos y todos los mexicanos deberíamos cumplir estos principios básicos de la Constitución, estas obligaciones mínimas de la Constitución. Pero es importante notar, y eso es lo que hace la sentencia, que el hecho de que no exista una regulación con estas especificidades, con estos controles, tiene un efecto también importante en el ejercicio de la libertad de expresión, sobre todo de los medios de comunicación. A ver, ¿cómo está eso? Y este es el argumento central de la Asociación Civil, artículo 19. Lo que esta asociación alegaba en particular es que la omisión le afectaba su derecho a la libertad de expresión porque la falta de reglas claras y precisas, en este caso la falta de la ley, permitía que la contratación de publicidad oficial por parte del Estado, es decir, de todos los órganos públicos, de los programas sociales, etcétera, se hiciera de manera discrecional y arbitraria, lo que en cierta medida podía favorecer la censura de medios de comunicación o de periodistas críticos. O sea, entonces,
me imagino que alguien en el gobierno dice a este medio sí y a este no, sin reglas. Ese es el tema. Eso es gravísimo, ¿no? Ante la falta, claro, ante la falta de una regulación en ese sentido, no vamos a decir que esto sucedía, porque tampoco es una cosa de la que se ocupe la sentencia, ¿no? Pero podía suceder. Pero podía suceder potencialmente. Es decir, incluso los incentivos, ante la falta de esa regulación, estaban dados Claro, para que quien sucediera. estuviera en el gobierno en turno pudiera utilizar la compra de publicidad oficial de una manera, digámoslo, que le favoreciera, que fuera Claro. benéfica. Y esto, Sí, lo que tú decías, ¿no? A lo mejor favoreciendo a unos y a otros castigándolos. puede ser premiando o castigando, puede ser yo le pago a un medio de comunicación para que diga cosas positivas mías o para que no diga nada, o algo que también se aborda en la sentencia y que es muy importante, que es que hoy en día, en el contexto latinoamericano al menos, hay una clara evidencia de que muchos medios de comunicación pueden llegar a depender en una medida relevante e importante de la publicidad oficial, porque ya la incluyen como parte de su gasto ordinario, etcétera, ¿no? De tal manera que cortar por el gasto en publicidad oficial respecto a ese medio, por ejemplo, porque hizo una nota crítica en contra del gobierno, pues puede tener una afectación o puede tener un efecto de restricción indirecta respecto de este medio. Una restricción indirecta te refieres a la libertad de La expresión. libertad de expresión. Y en su dimensión colectiva y en su dimensión colectiva. y individual también de quienes ejercen ahí la libertad como profesión, ¿no? De expresión. Es un tema de fondo de la democracia mexicana, creo yo, porque no estamos hablando seguramente, vaya, y la sentencia no lo trata de pocos pesos. Me imagino que el gasto en comunicación social del Estado mexicano, pues es muy importante. José Ignacio, hay una expresión, encontré en la sentencia y por supuesto invitamos a los que nos están viendo a que la busquen y la encuentren, pero hay una expresión que creo que merece un comentario también. La sentencia, recurriendo seguramente a algún precedente latinoamericano, habla de un estado de cosas inconstitucional, que me parece que va de la mano con lo que acaba de decir Carlos. Es decir, en ausencia de regulación, pues aquí se hace lo que se quiere, ¿no? A lo mejor hasta llegar a un grado de arbitrariedad. Ese fue el término que se usó y me parece del todo atinado. Sí, ¿Qué significa ajá. esto? Bueno, es una expresión que ha usado mucho el Tribunal Constitucional colombiano y que retomamos. Y aquí la idea es que el problema no está en un hecho en específico, sino en un estado de cosas, como dice la expresión, es decir, en una serie, un sistema normativo que propicia ciertas violaciones. Y en el caso de libertad de expresión es especialmente delicado, porque como bien explicaba Carlos, el problema es que, bueno, según la relatoría de la Comisión Interamericana, la Relatoría Especial en Libertad de Expresión de la OEA, hay medios, o sea, en promedio el 45% de los ingresos de los medios de comunicación en Latinoamérica dependen de publicidad oficial. Entonces, el problema es que si reciben tanto ingreso, y vaya, y partiendo ahora sí que de la frase famosísima de yo no pago para que me peguen, Claro. si tu cliente principal es el gobierno y nos importa la libertad de expresión para la democracia, el problema no es necesariamente con que el gobierno, digo, eso puede pasar o no, no lo sabemos, esté usando discrecionalmente el gobierno y en vez de castigando. El Bueno, problema, no lo sabemos, pero podría pasar. Podría Es lo que pasar, decíamos, ¿no? Pues, vaya, potencialmente están dadas las condiciones. Pero incluso, exacto, eso es lo que quiere reflejar la idea del Estado constitucional. Ya este estado de cosas tiene un efecto disuasorio en los medios de comunicación, porque si tú recibes tanto ingreso del gobierno, pues va a ser más difícil que quieras criticarlos, que quieras sacar notas delicadas, aunque el gobierno no haga nada, aunque lo hagan bien, pero si no hay reglas que te protejan, que el día de mañana que quieran modificar los criterios de contratación de publicidad oficial, no tienes cómo defenderte y no sabes bajo qué reglas y qué criterios se pueden modificar esos contratos, pues será más difícil que los periódicos quieran ser críticos y eso es en detrimento, como decíamos, de la dimensión positiva de la libertad de expresión. Porque ahora imaginemos en la dimensión del Estado mexicano, ¿no? Si la mayoría de periódicos reciben un porcentaje importante de sus ingresos de publicidad oficial y muchos de ellos tienen incentivos para no ser críticos con el gobierno porque si no corren el riesgo de cerrar y quebrar, entonces nos estamos perdiendo de muchas críticas al gobierno y de muchos debates muy interesantes que deberían de estar en el sector público. Pero eso debilita la democracia, ¿no? Claramente. Y el debate público. Y el debate público y que podamos formarnos una opinión sobre si el gobierno está haciendo o no bien su trabajo, ¿no? Que eso es algo que se debería debatir abiertamente. Bueno, es algo indispensable. Exacto. Es algo que conforma la columna vertebral de un sistema democrático. En resumen, Carlos, ¿ganó la democracia? ¿Ganó la libertad de expresión? Yo creo que ganó muchísimo. Yo creo que ganó el derecho, ganó nuestra cultura jurídica
Definitivamente gana la democracia porque se reafirma el papel que tiene que tener el Estado en la protección de los medios de comunicación, pero también algo muy importante que es el papel que tenemos que reconocer que juegan los medios de comunicación, la pluralidad de medios, el deber que tenemos todos de garantizar esta pluralidad de medios que debe existir para que todos estemos correctamente informados, para que pueda haber un debate robusto, para que podamos no tener opiniones sesgadas y que al final del día esto para mí, en lo personal, considero que sí puede verse reflejado en una mejor democracia y en una mejor sociedad al final del día. Y esta victoria de la democracia, pues fue cabal porque al final la ley se expidió, ¿cierto? Sí, cumplió. El Congreso cumplió. Está en debate porque hay un inconformidad, no puedo decir abiertamente cumplió porque todavía está el cumplimiento de la sentencia, o sea, bueno, el proceso para ver si está cumplida la sentencia está llevándose, pero hay una ley que se expidió a propósito de la sentencia y creo que aquí también algo muy importante, que también un mensaje muy fuerte que manda la Corte es la supremacía constitucional, ¿no? Hace no tantos años creo que era Herrera y Lazo el que decía que los constitucionalistas eran pescadores de estrellas, ¿no? Parecía que hacían poesía y que no importaban en nada. Felipe Tena Ramírez en el derecho constitucional mexicano cierra con esa frase, ¿no? Sí, entonces, claro, los constitucionalistas son como poetas, ¿sabes? ¿no? Pero no tratan de nada tangible, de nada real. Y ahora estamos en un momento en el que la Corte claramente dice: la Constitución es una norma, se tiene que respetar, no importa que seas el Congreso, nadie está arriba de la Constitución. Y creo que ese es un mensaje muy importante que va a llevar, enriquece mucho nuestra vida política y nuestra democracia principalmente. Con ese mensaje cerramos. Muchísimas gracias, José Ignacio, Carlos, un gusto, un placer verdaderamente, un aprendizaje platicar con ustedes. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa, ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando, estamos discutiendo, estamos difundiendo también la cultura jurídica a través de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Nos vemos pronto para otro programa, ya lo dijo la Corte.